Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy jueves 20 de abril. La lección para hoy se titula Los vencedores del Apocalipsis. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, gracias por este privilegio de ser llamado su Hijo. Gracias por habernos rescatado del mundo, de vivir esclavizado en las cosas que el mundo ofrece. Gracias, Señor, porque eso es posible solo por su amor, por su poder, porque usted nos capacita para que venzamos esos malos hábitos, esas malas costumbres que se han enraizado en nosotros, porque nacimos en un mundo contaminado por el pecado. Gracias, Señor, porque mediante nuestro Señor Jesucristo es que obtenemos la victoria. Y gracias por estas lecciones que nos van enseñando, capacitando para que vivamos haciendo su voluntad. Todo lo agradecemos por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Los vencedores del Apocalipsis. En otras palabras, los vencedores en el tiempo del fin. Los vencedores de su forma de vivir. Aquellos que han ganado la victoria sobre la carne. Ha sido posible nada más y nada menos por Cristo Jesús. Él es el que ganó la victoria para que nosotros podamos ganarla también hoy. No será fácil. No es fácil ser un vencedor. Estamos en una carrera. Hemos iniciado y continuamos en la carrera. Y debemos llegar a la meta. Porque si no llegamos a la meta, perdimos. Y Dios no quiere que seamos perdedores, sino
vencedores, que lleguemos a la meta. Y la meta es la vida eterna, que el Señor nos dará en aquel día. ¿Es fácil? No. Hay que sacrificar todo para llegar hasta allí. Pero no estamos solos. En esta carrera tenemos al Espíritu Santo, que es quien nos capacita para perseverar, para seguir hasta el fin. Porque, como dice la palabra de Dios, aquel que quiera vivir piamente va a padecer persecución. El enemigo va a hacer lo imposible para que no lleguemos al final. Pero nosotros hemos puesto nuestra vista en Cristo. Y de esa manera podemos tener esa seguridad, esa fe. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Por eso nos dice allí en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los vencedores del tiempo del fin, del Apocalipsis, tienen estas dos características. Guardan los mandamientos de Dios. Y la guardan no porque en ellos haya poder. Guardan porque el Espíritu Santo vive en ellos y los capacita después que la sangre del Señor Jesús nos limpia de todo pecado. Llegamos a ser templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos fortalece para vivir el día a día, venciendo ese mal carácter, venciendo ese mal hábito. Así saldremos vencedor día a día. Vivimos un día a la vez, tomados de la mano de Jesús, y saldremos vencedores. Pero si en algún momento aparté mi vista de Jesús, Él mismo me dice: hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que, hermanos, estamos en una lucha a muerte contra el pecado, contra el enemigo, y tenemos ángeles a nuestro lado, al Espíritu Santo fortaleciéndonos, al Señor Jesucristo, nuestro abogado, allá en el santuario celestial. No estamos solos. Así que, como dice aquí la lección, aquí está la paciencia de los santos. Cuán importante es que permitamos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, transforme nuestros caracteres. Porque por naturaleza somos impacientes. El yo quiere gobernar, pero el Espíritu de Dios
quiere colocar en nosotros paciencia, porque es fruto del Espíritu Santo. Además de ello, nos dice que tenemos la fe de Jesús, que es muy diferente a la fe en Jesús, que también es vital. Pero cuando nos dice que tenemos la fe de Jesús, Él, cuando estuvo aquí en la tierra, como un ser humano como nosotros, Él dependió de su Padre para vencer el pecado, para vencer la tentación, para decirle no al enemigo. Así es de que nosotros debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Veamos cómo Él venció y de esa misma manera saldremos nosotros vencedores. Y sigue diciendo, esta es la descripción del pueblo fiel de los últimos días. Estamos nosotros viviendo en los últimos días. Así que debemos amar a Jesús, guardar sus mandamientos y seguir el ejemplo que Él nos dio. Él nos dijo, ejemplo os he dado, para como yo he hecho, vosotros también hagáis. Sigue la lección diciendo, no obstante, la única manera en que alguien puede guardar los mandamientos de Dios en la antigüedad o ahora es por la fe de Jesús. Fíjate que nuestro versículo no dice fe en Jesús, aunque eso es extremadamente importante. Pero esta expresión, la fe de Jesús, es algo más. Es la cualidad de la fe que permitió a Cristo ser victorioso sobre las tentaciones más feroces de Satanás. La fe es un don que recibe cada creyente. Cuando ejercemos la fe que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, esa fe crece. Vencemos no por nuestra fuerza de voluntad, sino por el poder del Cristo viviente que obra por medio de nosotros. Vencemos no por lo que somos, sino por lo que Él es. Nosotros podemos vencer porque Él venció. Podemos ser victoriosos porque Él fue victorioso. Podemos triunfar sobre la tentación porque Él triunfó sobre la tentación. Él abrió camino. Él rompió las cadenas. Él nos da la victoria. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16, nos dice, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué nos dice el primer versículo, el versículo 14? En Jesús tenemos a nuestro Salvador victorioso, el cual, siguiendo su ejemplo, y Él dándonos la fortaleza por medio del Espíritu Santo, vamos a salir vencedores. Sigue diciendo, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza,
pero sin pecado. Él es el que venció. Y siguiendo su ejemplo, usted y yo también venceremos la tentación y el pecado. Nos dice en el versículo también 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente, con esa fe, con esa seguridad de que encontraremos misericordia, recibiremos gracia, perdón para nuestros pecados. Ver capítulo 7, 25 nos dice, por eso pues, también salva perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él no duerme, Él está presto para ayudarnos, pero Él nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Tenemos que venir a Él. ¿A dónde? A donde Él está, al santuario celestial. Venir a nuestro gran sumo sacerdote, y Él va a interceder y vamos a ser perdonados. Jesús, el divino Hijo de Dios, ha vencido las artimañas del diablo. Enfrentó las tentaciones confiando en las promesas de Dios, entregando su voluntad a la voluntad del Padre y dependiendo del poder del Padre. Si confiamos en Él, lo contemplamos y creemos en Él, nosotros también podemos ser victoriosos. Jesús es todo para todos, y el mensaje de los tres ángeles gira alrededor de Él. El mensaje de Apocalipsis es un mensaje de victoria, no de derrota. Habla de un pueblo que venció por su gracia y su poder. Así que usted que vive en este tiempo apocalíptico, aquí está nuestro gran sumo sacerdote, y por medio de Él podemos ser vencedores. La palabra vencer se utiliza 11 veces de una forma u otra en el libro de Apocalipsis. Veamos por lo menos 8 de ellas. Encontramos Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. ¿Qué nos dice? ¿Qué mensaje hay? Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿A quién? Al vencedor. También en el versículo 11 dice, el vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. En el versículo 17, al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Ahí en el versículo 26 dice también, al vencedor
que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y en el capítulo 3, versículo 5 dice: el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En el versículo 12, al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Y en el versículo 21 él dice: al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y en el capítulo 21, versículo 7 dice: el vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Al vencedor. ¿Puede usted y yo salir vencedor? Sí, con la ayuda de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y cómo? Permitiendo que el Señor Jesús sea el Señor, el Dios de nuestras vidas. Solamente así. De otra manera es imposible. Mire lo que nos dice el espíritu de profecía para este día. La única esperanza del pecador descansa plenamente sobre Cristo. Nuestra aceptación por Dios es segura únicamente mediante su Hijo amado, y las buenas obras no son más que el resultado de la obra de su amor que perdona el pecado. No son un crédito para nosotros, y no se nos concede ninguna cosa por nuestras buenas obras, por las cuales podamos reclamar alguna parte para la salvación de nuestras almas. La salvación es el libre don hecho al creyente que le es dado únicamente por medio de Cristo. El alma afligida puede encontrar paz mediante la fe en Cristo. No puede presentar sus buenas obras como un recurso para la salvación de su alma. Eso está en nuestra elevada vocación, página 120. Hay hoy día miles que necesitan aprender la misma verdad que fue enseñada a Nicodemo por la serpiente levantada. Confían en que su obediencia a la ley de Dios los recomienda a su favor, cuando se los invita a mirar a Jesús y a creer que Él los salva únicamente por su gracia. Exclaman: ¿cómo puede esto hacerse? Como Nicodemo, debemos estar dispuestos a entrar en la vida de la misma manera que el primero de los pecadores. Fuera de Cristo no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro Salvador, no nos gana nada. Es la mano por la cual nos asimos de Cristo y nos apropiamos sus méritos, el remedio por el pecado, y ni siquiera podemos arrepentirnos sin la ayuda del Espíritu de Dios. La Escritura dice de Cristo: a este ha sido ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Eso está en Hechos 5:31. El arrepentimiento proviene de Cristo tan ciertamente como el perdón.
Eso está en El deseado de todas las gentes, página 147. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Las tentaciones de Satanás no tienen poder sobre aquellos que consideran a Jesús el autor y consumador de su fe. No puede hacer pecar a quien acepta por fe las virtudes de aquel que fue tentado en todo como nosotros, pero que fue sin pecado. El que se arrepiente de su pecado y acepta el don de la vida del Hijo de Dios, no puede ser vencido. Aferrándose por fe de la naturaleza divina, llega a ser un hijo de Dios. Ora cree. Cuando es tentado y probado, reclama el poder que da Cristo en virtud de su muerte y vence por medio de su gracia. Cada pecador necesita comprender esto. Debe arrepentirse de su pecado. Debe creer en el poder de Cristo y aceptar ese poder que salva y guarda de pecado. Hay que permitir que la verdad penetre en el alma, porque así realizará la santificación del carácter, refinará y elevará la vida y os preparará para las mansiones celestiales que Jesús ha ido a preparar para todos los que le aman. Eso está en Hijos e Hijas de Dios, página 351. Hay una pregunta al final. Bueno, hay varias, pero una de ellas que nos hace la lección es: ¿hay cosas en tu vida que deseas vencer? ¿Qué cosas son? Piensa. ¿Cómo podemos convertir los deseos en acciones? ¿Qué pasos prácticos podemos dar para ser uno de los vencedores del Apocalipsis? Solamente en Jesús. Vengamos a Él. Y Él nos dará la fortaleza para salir vencedor y en aquel día podamos escuchar de Él: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Quiere escuchar usted eso de labios del Señor Jesús? Pues bien, aferrémonos por fe en Él. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.